Muy buenas tardes, bienvenidos sean a la realización de este video para explicar lo que es el juicio de amparo respecto de la materia de defensa en materia fiscal, impartida por la doctora Salas Fernández Carla Marisa, realizada por su servidora, la licenciada Pacheco García Leididiana, ¿verdad?, de la oferta educativa de Derecho Corporativo. Y bueno, primero y antes que nada, ¿verdad?, si estamos hablando de juicio de amparo, ¿verdad?, vamos a contemplar que el juicio de amparo existe en nuestro sistema legal mexicano, que constituye un mecanismo jurídico fundamental precisamente para la protección de los derechos constitucionales de las personas frente a actos de autoridad, ¿verdad?, que puedan vulnerar estos derechos. Es un recurso legal, como vuelvo a mencionar, que emana de la Constitución y principalmente sirve para la defensa de los ciudadanos ante los abusos de poder hechos por parte de las autoridades. Y es a través del juicio de amparo que los ciudadanos tienen la posibilidad de impugnar actos de autoridad que consideren contrarios a la Constitución con el fin de obtener la restitución de sus derechos. Es a través de este proceso legal que este se encuentra regulado en la ley de amparo. Y generalmente se divide en dos tipos de modalidades, lo que es el amparo directo y amparo indirecto. Ambos convergen y tienen la característica de que están destinados a garantizar la efectividad precisamente de la protección constitucional otorgada bajo esta figura. Es por eso que en este trabajo, es decir, en esta presentación, se abordarán pequeñas características relacionadas al procedimiento y concernientes a la materia de amparo. Todo esto con el objetivo de proporcionar una comprensión de manera profunda sobre la importancia de este recurso, ¿verdad?, dentro del sistema jurídico. Ahora bien, en base a esto también voy a dar una breve sinopsis, ¿verdad?, es decir, de lo que voy a hablar. Y teniendo en cuenta lo que ya mencioné, tenemos que el juicio de amparo constituye un recurso vital para la protección de los derechos constitucionales. Y también tengo que hacer hincapié en que existen dos modalidades, lo que ya mencioné hace un momento, lo que es el amparo indirecto y directo, que cada uno de ellos tiene una procedencia distinta y va a atender a circunstancias particulares. Y en cuanto a los plazos para interponerlo, pues generalmente suele ser de 30 días a partir de la notificación del acto o resolución que se impugna. Debemos tener en cuenta que durante el proceso pueden surgir prevenciones, ¿verdad?, que no son otra cosa más que requerimientos o instrucciones destinadas a garantizar un desarrollo adecuado del juicio. Sin embargo, ¿verdad?, pueden existir causas como el sobreseimiento o el desechamiento del juicio, así como la falta de legitimación o la improcedencia. Y en el caso del amparo indirecto, los medios probatorios son fundamentales para respaldar los argumentos de las partes y esclarecer en todo momento los hechos del caso. Cuando pasamos a la audiencia constitucional, estamos hablando que es en la etapa en la que se resuelven las cuestiones incidentales y se prepara el terreno para dar lugar al cierre de instrucción, que no es otra cosa más que el fin del periodo probatorio. Y finalmente llegamos a la sentencia, donde el juez, ¿verdad?, emitirá una resolución en la que determinará si procede o no la protección constitucional solicitada. Y bueno, en ese orden de ideas y retomando lo que ya previamente señalé y mencioné, tenemos que el amparo directo e indirecto. Y para eso me hago llegar de lo que dice el jurista Burgo Orihuela, por ahí de 1964, que nos señala que la procedencia de amparo está relacionada con el cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones establecidos por la ley para que una demanda sea admisible y pueda ser resuelta por el juez. En este orden de ideas, ¿verdad?, tenemos que el amparo indirecto, tanto el directo como indirecto, se establecen en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su respectiva ley, que es la Ley de Amparo. En lo que concierne al amparo indirecto, este se interpondrá ante un juez de distrito cuando se considere que hay alguna laguna en la ley o emane de un acto de autoridad o existe una resolución que violente los derechos individuales que precisamente se encuentran consagrados en la Constitución. Obviamente, este es un recurso que se emplea para impugnar
actos de autoridades de carácter federal, estatal o municipal que violen los derechos fundamentales. Para el caso del amparo directo, ¿verdad? Este se va a presentar ante un tribunal colegiado de circuito cuando se trate de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, ¿verdad? Y que obviamente vengan o emanen de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. En pocas palabras, es una resolución judicial que está violentando los derechos que están consagrados en la Constitución. En base a esto, me permití ilustrar lo que acabo de decir a través de un cuadro comparativo. Y como lo estamos viendo, ¿verdad? Tenemos de un lado lo que es el juicio de amparo y el juicio de amparo indirecto. Lo quise englobar en base a la naturaleza, a la competencia, al plazo, al objeto y a los requisitos. Si lo observamos del lado izquierdo, tenemos que el amparo indirecto, ¿verdad? Atiende, lo que ya mencionaba, a actos de autoridad emanados o que violenten, ¿verdad?, los derechos que están consagrados en la Constitución y en su defecto por los tratados internacionales. Específicamente hablando del juicio de amparo, ¿verdad? Ya sabemos que procede contra leyes o actos que puedan aplicarse de manera general y abstracta, es decir, que atañen directamente al quejoso, ¿verdad? Si hablamos de la competencia, ya sabemos que el amparo es directo, ¿verdad? Emana de los tribunales colegiados de circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el caso contrario del amparo indirecto, también pueden surgir, ¿verdad?, o emanar de los tribunales colegiados de circuito, pero también, ¿verdad?, de los juzgados de distrito. Entonces aquí ya estoy haciendo el señalamiento, estoy señalando la diferencia, ¿verdad? En ambos tenemos que coinciden que se tienen 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos el acto reclamado, ¿verdad? Mientras para el caso del amparo directo se trata de resoluciones de carácter definitivo, en el amparo directo no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una resolución emitida por un tribunal que puede ser de carácter definitivo o interlocutoria. En cuanto al objeto, resaltando, tenemos que el amparo directo se refiere a los actos concretos y específicos de la autoridad, mientras que para el caso del amparo indirecto tenemos que es en sentido general porque se violentan actos concretos de la autoridad, ¿verdad? En ambos tenemos el común denominador, ¿verdad?, que es un requisito que haya violación de derechos fundamentales. Para el caso del amparo directo, tenemos que son agravios de manera personal y directa del quejoso. No obstante, en el amparo indirecto, ¿verdad?, tiene que haber un interés legítimo por parte del quejoso. Mientras para el caso del amparo directo hay un agotamiento de todo recurso, en el amparo indirecto, ¿verdad?, es una inmediatez, es una facultad que se da para poder interponer el juicio. Esto nada más recalcando, resaltando lo que ya mencioné hace un momento. Ahora bien, si hablamos del plazo para interponer la demanda, tenemos que Burgo Orihuela, ¿verdad?, jurista, nos señala que el plazo en materia de amparo se refiere a aquel periodo de tiempo establecido por la ley para la presentación de ciertos actos procesales dentro del juicio de amparo y que este plazo puede variar dependiendo de la naturaleza del acto o la resolución que se impone, así como de las circunstancias específicas del caso. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que el plazo para interponer una demanda de juicio de amparo va a variar dependiendo del tipo de acto o resolución que se impugne y también a las circunstancias específicas del caso. En términos generales, tenemos que el plazo es de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó el acto o la resolución que se desea impugnar. Sin embargo, ¿verdad?, hay casos en los que el plazo puede ser diferente, como por ejemplo cuando se trata de un acto que afecta a los derechos humanos fundamentales, pues en ese supuesto el plazo puede ser más amplio. Ahora bien, también tenemos lo que son las prevenciones. Y para eso nos dice García Arellano, por ahí de 1977, que las prevenciones en el juicio de amparo son aquellos requerimientos o instrucciones que emite el juez de amparo a las partes involucradas en el proceso y que estas prevenciones tienen como objetivo garantizar el desarrollo adecuado del juicio, asegurando el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos establecidos por la ley.
Traducido en otras palabras, las prevenciones no son otra cosa más que aquellos requerimientos u observaciones o instrucciones que lleve a cabo el juez de amparo a las partes involucradas en ese proceso. Generalmente estas prevenciones tienen como objetivo solicitar información adicional o una aclaración respecto de los argumentos presentados o, en su defecto, requerir una subsanación de los defectos formales en la demanda o en otro escrito, para el caso de que se pueda llevar a cabo el desarrollo del juicio. La finalidad de las prevenciones es garantizar que el proceso se lleve de manera adecuada y que en todo momento se respeten los derechos de las partes, porque representa una decisión fundamental. Y esto se hace con la finalidad, ¿verdad?, de atenderlo dentro del plazo establecido y se le dé cabal cumplimiento a las situaciones que se pudieran derivar durante el desarrollo del juicio. Esto nada más a manera de no crear consecuencias de carácter negativo. Esa es la naturaleza, la esencia de las prevenciones. ¿Y qué tipo de prevenciones podemos tener en el juicio de amparo? Pues algunas de ellas o las más usuales pueden ser requerimientos de información adicional, la subsanación de defectos formales, la aclaración de argumentos, la presentación de pruebas, la citación a audiencias o el exhorto a autoridades. Cuando hablamos de requerimientos de información adicional, quiere decir que no dejamos bastante claro lo que estamos exponiendo y pues requiere de más elementos el juez para podernos conceder lo que estamos estableciendo. Si hablamos de la subsanación, estamos refiriéndonos a que en el amparo o en el escrito, ¿verdad?, tiene ciertos defectos, como por ejemplo la falta de la firma, errores en la presentación de los hechos o los argumentos, o en su caso, ¿verdad?, que se haga en cierto y determinado tiempo para que podamos, ¿verdad?, darle formalidad, es decir, darle carácter, darle firmeza a lo que estamos estableciendo. Si nos referimos a la aclaración de argumentos, no es otra cosa más que esclarecerlos, es decir, que no deje lugar a dudas, ¿verdad?, para que podamos ampliarlo. Si hablamos de la presentación de pruebas, nada más es otra cosa reforzar los argumentos a través de la presentación de estas, ¿verdad? Si hablamos de la citación a audiencias, quiere decir que en este caso, ¿verdad?, se requiere discutir algunos aspectos específicos para poder intentar llegar a un acuerdo. Y si hablamos del exhorto a autoridades, el juez podrá enviar exhortos a las autoridades o a terceros involucrados para que se proporcione información o documentos relevantes. Esto nada más a manera de bosquejo, a manera genérica, ¿verdad? También tenemos que se pueden dar el sobreseimiento del juicio de amparo. ¿Y qué es el sobreseimiento en materia de amparo? No es otra cosa más que la determinación judicial de extinguirlo, ¿verdad?, sin haber antes llegado a un pronunciamiento al fondo del asunto, por circunstancias que hace desaparecer los presupuestos procesales o las condiciones de la acción de la instancia, impidiendo el pronunciamiento de una sentencia de fondo. Así nos lo hace ver Jiménez Archaga por ahí del 2012, ¿verdad? Traduciendo en otras palabras, el sobreseimiento en un juicio de amparo ocurre cuando el juez determina que no existen elementos suficientes para seguir con el proceso debido a que se dan ciertas condiciones que no permiten que siga adelante, tales como la falta de interés, la falta de legitimación, causas de improcedencia, que se dé el abandono del juicio o por acuerdo de las partes. Falta de interés legítimo no es otra cosa, ¿verdad?, que cuando se impugna el acto o la resolución, ¿verdad?, simplemente no se demuestre que está pegado a lo que determina lo que está establecido en la ley. Si hablamos de la falta de legitimación, ¿qué quiere decir? Que la parte interesada, ¿verdad?, no comprobó, no en todo momento, no demostró, ¿verdad?, estar de acuerdo a lo que emana, señala y los requisitos que entabla la ley. Es decir, no probó su derecho para poderlo ejercer. Si hablamos de improcedencia, ¿qué quiere decir? No es otra cosa más que todos aquellos detalles, ¿verdad?, que precisamente no permiten que pueda seguir. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ya se consumó el acto y no existen los medios para poder llevar a cabo el proceso.
Abandono del juicio, pues simplemente, ¿verdad? Pues porque ya no se le dio seguimiento dentro de los plazos establecidos por la ley, por lo cual también es una causa de sobreseimiento. Y por acuerdo de las partes, pues no es otra cosa más que simplemente por convenio, ¿verdad? Porque ambas partes consideren que pues ya llegaron a la solución del conflicto. Entonces, ese también es una causa por la cual se puede dar el sobreseimiento. Ahora bien, si hablamos de las causas de desechamiento, estamos hablando que generalmente las más comunes suele ser la falta de requisitos formales, la improcedencia de manifiesto, la falta de fundamentación o motivación, la falta de interés legítimo o la caducidad. Todas y cada una de ellas se refiere, ¿verdad? Si hablamos de requisitos formales, es que quiere decir que no cumple con lo que dictamina la ley, que le falta un elemento, que lo omitimos y por eso nos lo pueden desechar. Por improcedencia, ¿por qué? En términos generales, porque no agotamos, ¿verdad?, todos los recursos antes de llegar a este. Por falta de fundamentación o motivación, no es otra cosa más que los señalamientos, los argumentos, en este caso, los artículos, ¿verdad?, que nosotros señalamos, pues no aplican al caso, ¿verdad? Entonces, falta de fundamentación y motivación. De interés legítimo, cuando el demandante no tiene el deseo, el interés de impugnar el acto o la resolución, ¿verdad? Entonces, también esa es una razón por la cual se puede desechar la demanda. Y por caducidad, por el simple transcurso del tiempo establecido en la ley, es una causa por la cual el juez puede desestimar, ¿verdad?, que se lleve a cabo el acto. Entonces, generalmente esas son las causas más elementales, más usuales para el desechamiento. Ahora, si hablamos, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con los medios probatorios, esto lo encontramos en el amparo indirecto. Y para ello me apego me hago a llegar de lo que dice José Roldán Jopa, que dice que los medios probatorios en el juicio de amparo son los elementos de prueba que las partes presentan ante el juez de amparo para sustentar sus argumentos y defender sus derechos. ¿Qué quiere decir? Que en el juicio de amparo los medios probatorios van a ser todos aquellos elementos de prueba que las partes presentan ante el juez para respaldar sus argumentos y defender sus derechos, ¿verdad? Estos medios van a servir pueden ser como los documentos, los testimonios, los peritajes, las inspecciones o cualquier otro elemento que permita esclarecer los hechos y fundar las pretensiones de las partes. Algunos de los medios probatorios más comunes utilizados dentro del amparo indirecto son los documentos, que no es otra cosa más que los contratos, escrituras, resoluciones, expedientes, entre otros, todo aquello que se encuentre plasmado precisamente en papel. Si hablamos de testimoniales, no es otra cosa más que las declaraciones por partes de las personas que presenciaron, ¿verdad?, los hechos del cual estamos citando. Peritajes, aquellos que se llevan a cabo para esclarecer una cuestión técnica o científica. Generalmente se lleva a cabo por peritos, es decir, por expertos en una materia en específica. Si hablamos de inspecciones judiciales, no es otra cosa de aquellas visitas realizadas por el juez o peritos al lugar de los hechos. Y si hablamos de pruebas materiales, estamos hablando de todos aquellos objetos físicos que puedan ser materia de evidencia como armas, vestimenta, herramientas, entre otros. Esto nada más a manera rápida, a manera de bosquejo, ¿verdad? Si hablamos de la audiencia constitucional, también se le conoce como audiencia incidental o constitucional incidental, que es una etapa dentro del procedimiento del juicio de amparo. En esta audiencia tiene lugar, ¿verdad?, en el amparo indirecto y se lleva a cabo ante el juez de amparo para resolver cuestiones incidentales que surgen durante el proceso. Y es durante la audiencia constitucional que el juez puede discutir y resolver diversas cuestiones como la admisión de pruebas, la admisión de terceros interesados, la ampliación de la demanda o la ratificación de la suspensión provisional otorgada en el juicio. También puede ser el momento en el que se resuelvan excepciones o incidentes planteados por las partes. Cabe mencionar que en la audiencia constitucional
no es la fase principal del juicio de amparo, sino que es una etapa intermedia en la que se resuelven cuestiones en específico que surgen durante el desarrollo del proceso y que una vez concluida, ¿verdad?, el juicio de amparo va a continuar con la etapa de alegatos para posteriormente dar lugar a la sentencia definitiva del juez. Ahora bien, si hablamos, ¿verdad?, de la siguiente etapa, que es el cierre de instrucción, no es otra cosa más que la etapa que marca el final del periodo de pruebas y de la presentación de alegatos por parte de las partes involucradas. Es más, durante el cierre de instrucción se cierra la posibilidad de presentar nuevas pruebas o medios de convicción ante el juez de amparo. ¿Por qué? Porque todas las pruebas ya se han admitido, ya se han desahogado en el periodo que nos señala la ley y estas son incorporadas al expediente para que puedan ser consideradas para la resolución del caso. Una vez que se ha cerrado la instrucción, las partes tienen la oportunidad de presentar sus alegatos finales, es decir, aquellos argumentos finales sobre el caso. Y estos alegatos pueden incluir un resumen de la posición de cada parte, la interpretación de las pruebas presentadas, la aplicación del derecho correspondiente al caso concreto. Es decir, en el cierre de instrucción es un paso crucial en el proceso del juicio de amparo, ya que marca el final de la fase de la recolección de pruebas y se prepara el terreno para que el juez ya pueda abordar, darnos una resolución final basado en la información y en los argumentos presentados precisamente por las partes. A manera ejemplífica, como estamos viendo, ¿verdad?, me hago llegar de este pequeño mapa conceptual en la que recalco, ¿verdad?, lo anteriormente mencionado, que nos debe de quedar claro que el cierre de instrucción es la etapa en la que se da por concluido la presentación de pruebas y alegatos por parte de los interesados. Algunos aspectos clave del cierre de instrucción es la finalización de la presentación de pruebas, el agotamiento de las etapas pruebas para que se pueda llevar una decisión del juez, posteriormente la elaboración del proyecto de sentencia para dar lugar al plazo para emitir la sentencia y finalmente dar posibilidades a los alegatos finales. Esto nada más a manera ejemplífica de lo que anteriormente ya mencioné. Ahora bien, y finalmente, ¿verdad?, pasaremos a lo que es la sentencia. ¿Y qué es la sentencia? No es otra cosa más que la resolución final emitida por el juez, mediante la cual pues, se va a resolver el caso y se determinará si se procede o no a la protección de los derechos constitucionales por parte del demandante. Es en la sentencia donde el juez analizará todos los elementos del caso, incluyendo los argumentos de las partes, las pruebas presentadas durante el proceso, así como todas aquellas disposiciones legales aplicables. Y en este sentido solamente hay dos tipos de posibilidades de la sentencia, ya sea que se dé un fallo a favor del quejoso, es decir, que sí proceda al amparo y por lo tanto se otorgue el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, lo que implicará que se declarará la inconstitucionalidad del acto o la resolución impugnada y se ordenará la reposición o que se dejen sin efectos la violación de los derechos del quejoso. Y el segundo supuesto, que se dé el fallo en contra del quejoso, es decir, la improcedencia del amparo. Se niega el amparo, lo que implica que se considera que el acto o la resolución impugnada no violó los derechos constitucionales del quejoso. Y es en la sentencia donde se deben de establecer los fundamentos y motivos jurídicos que sustentan la resolución del juez, lo que permitirá a las partes comprender los argumentos que hay detrás de la resolución. Y bueno, para concluir, a manera de cierre y desde mi punto de vista, como conclusión, de manera breve, señalaré que en el marco del juicio de amparo, ¿verdad?, es necesario atender y aplicar con precisión los aspectos procesales para garantizar la efectividad de este recurso, que también la viabilidad tanto del amparo directo como indirecto, el plazo adecuado para presentar la demanda, las medidas cautelares y las razones por las cuales se puede dar el sobreseimiento o desechamiento, dependerán, ¿verdad?, del proceso. ¿Por qué? Porque todo proceso tiene un papel crucial y que es esencial considerar cómo se emplearán los medios probatorios en el amparo indirecto, porque en base a eso se desarrollará la audiencia constitucional,
el cierre de instrucción, y son momentos clave y determinante para determinar la protección de los derechos fundamentales, que finalmente en la sentencia final representa, ¿verdad?, el diseño de todo lo que venimos desarrollando en el procedimiento de manera meticulosa, y es ahí donde se resolverá la controversia y el aseguramiento del cumplimiento de la Constitución. Por lo tanto, considero que es importante y de vital importancia comprender y aplicar de manera rigurosa todos y cada uno de los elementos que anteriormente mencionamos, ¿verdad? Porque así podremos garantizar la efectividad y la legitimidad del juicio de amparo como una herramienta de defensa de la legalidad y la justicia constitucional. Y bueno, una vez antes dicho esto, agradezco y doy gracias, ¿verdad?, a que me hayan prestado atención y espero hayan disfrutado este video. Hasta la próxima, que estén bien.